Tus hijos se pelean a menudo. Uno de tus hijos siente celo por su hermano. En la clase de hoy analizaremos por qué nacen los celos y cómo podemos actuar para crear armonía entre hermanos. Te voy a brindar unos simples recursos que puedes aplicar para reducir los celos y los conflictos entre hermanos. Si tienes dos o más hijos o si piensas tener en futuro una familia con por lo menos dos hijos, no te pierdas esa información tan valiosa. En todas las familias donde hay más de un hijo se presentan casos de celos entre hermanos. Eso puede parecer normal por varios factores. Los celos, sobre todo en los primeros 5 años de vida, son totalmente normales, pero hay que tomar en cuenta que nosotros los padres jugamos un papel importante a la hora de causar, prevenir y reducir estos celos. Cuando tenemos nuestro primer hijo, toda la atención de los padres y de los familiares cae en él. La mamá, los primeros meses, está pendiente siempre de su bebé. El papá juega y se ríe con él. Con el pasar de los meses y de los años, muchas veces pasa lo siguiente. La mamá y el papá trabajan todo el día. El niño irá al cole y en principio es normal que sufra el desapego de sus padres. Cuando el niño está en casa con sus padres, buscará la atención de ellos, querrá jugar y pasar buenos momentos juntos. Pero muchas veces los padres están ocupados en otro asunto más importante, como cuidar del hogar, preparar la comida, trabajar con el ordenador, mirar el móvil o la televisión. Es cierto que cuidar del hogar es imprescindible, pero podrías involucrar a tu niño para pasar momentos juntos. Puede estar contigo en la cocina ayudándote a su manera a cocinar. O si es muy pequeño, le puedes dar una olla y una sartén y unos utensilios de madera para que juegue imitándote e interaccionando contigo. Te puede ayudar a meter la ropa en la lavadora, será muy divertido para él. Si tenéis una mascota, podéis sacar juntos al perrito a pasear. Hay muchas formas de cumplir con nuestras tareas domésticas juntos a nuestro hijo, sin que él se sienta solo y excluido. La clave es la creatividad. Por contra, perdemos mucho tiempo valioso delante del móvil inútilmente, sobre todo con las redes sociales, y dejamos a nuestro hijo delante de una pantalla para que no nos moleste. No tengo nada en contra de las redes sociales, pero tenemos que optimizar nuestro tiempo y saber qué es lo más importante para nosotros. ¿Qué tiene que ver todo eso con los celos entre hermanos? Aquí tiene la explicación. El niño de 3 o 4 años ve que sus padres casi nunca tienen tiempo para estar con él. Están siempre muy ocupados como vimos anteriormente. De repente, la barriga de su mamá crece. Los padres le explican que pronto va a tener un hermanito o hermanita, para que puedan jugar juntos y pasarlo bien. El niño suele reaccionar bien. Los niños aman las novedades y estará ilusionado con tener a alguien con quien jugar. Cuando el bebé nace, los padres estarán muy pendientes del recién nacido. Sobre todo la mamá pasará todo el tiempo con su bebé en sus primeros meses de vida. ¿Qué va a pasar en el cerebro del primer hijo? Ve que su mamá, que nunca tenía tiempo para dedicarle, ahora sí que tiene todo el tiempo para el recién nacido. Tampoco su papá pasa mucho tiempo con él, porque tiene que ayudar a su esposa y está más ilusionado con la llegada del nuevo bebé que cuidar de su primer hijo. Todo eso, el niño lo va a sufrir enormemente y empezará a tener celos de su hermanito. Es una respuesta biológica de sobrevivencia totalmente normal, dado que su cerebro cree que sus padres van a descuidar de él. Al mismo tiempo, él quiere a su hermano, desea acercarse a él, pero los padres no lo dejan por miedo de que, sin querer, lo pueda lastimar. Con el pasar de los años, los padres, sin darse cuenta, le darán más responsabilidad al primer hijo y un trato privilegiado al segundo. Eso el primer hijo lo sufrirá, porque se dará cuenta de que sus padres, aunque digan lo contrario, parece que prefieren a su hermano. Todo eso, si los padres no le ponen remedio a tiempo, terminará distanciando a los dos hermanos y es posible que de adultos cada uno siga con su vida. Ya de adulto es muy difícil sanar las heridas emocionales provocadas de niños. Los adultos prefieren seguir con su vida sin excavar en el pasado y mover emociones que podrían turbar su vida. Evitemos esos errores para que todos los hermanos tengan una relación de amor que dure para siempre. Veamos ahora lo que podemos hacer para extinguir o por lo menos
reducir los celos entre hermanos. Antes de seguir, si te está gustando esta información, suscríbete al canal ahora y regala un buen like. Dedica más tiempo a tu hijo. Pasa del tiempo exclusivo con el hijo que presenta más celos. Juega diariamente un mínimo de 30 minutos con él. Eso reforzará su confianza y se sentirá más amado por sus padres. Cuando los celos disminuyan, podés jugar los tres juntos, mamá o papá y los dos hijos. Pero en principio, es recomendable reforzar la relación con el niño que se siente más descuidado. Hazlo sentir importante y único para ti, no solo con palabras, sino también con hechos. Sé un ejemplo de sana interacción. Hable y trate siempre con mucho respeto a tu pareja y a tus hijos. Los niños aprenden e imitan las conductas de sus padres. Si hay tensión, gritos, insultos y hasta violencia física en familia, es muy probable que él aprenda a relacionarse así con su hermano, insultando y hasta pegando. Sin embargo, si hablas con amor a tu pareja y a tus hijos, con un tono de voz calmado y relajado, sin gritos y sin perder la paciencia, tu hijo asimilará que esta es la forma de relacionarse con las personas. Brinda el mismo trato a todos tus hijos. Muchas veces solemos defender al hijo que consideramos que es la víctima y culpabilizamos al hijo que supuestamente ha empezado la pelea. Sin embargo, debemos ser neutrales, sin juzgar a nadie. No hay culpables ni víctimas. Ambos necesitan de nuestras atenciones y palabras dulces para solucionar o prevenir los conflictos. No compares a los dos hermanos. Cada niño es único. No compares tus hijos entre sí. Eso solo le crea rivalidad y malestar. Si continuamente le dices a tu hijo frases como «Mira cómo se porta bien tu hermano y tú siempre te portas mal. Tu hermano siempre nos escucha y tú nunca haces casos. Mira a tu hermano que se ha comido todo y tú eres tan difícil». Y otras 1000 frases por el mismo estilo, le estarás haciendo muchísimo daño y por supuesto le provocarás celos que se pueden convertir en odio hacia su hermano. Nunca descuides las palabras que utilizas cuando hables con tus hijos. Como hemos visto, somos nosotros los padres que sin querer provocamos o aumentamos los celos entre nuestros hijos. Es imprescindible tomarse en serio ese aspecto, porque va a influir en la relación de tus hijos tanto en el presente como en el futuro. Los padres decimos que amamos a nuestros hijos por igual, pero es importante que con los hechos se lo demostremos. Estoy seguro de que estas sugerencias te ayudarán para que los celos entre hermanos disminuyan considerablemente hasta desaparecer. De esta forma, la relación entre ellos mejorará y se fortalecerá el vínculo entre hermanos para siempre. No está de más recordar que cuando nazca un nuevo hermanito, se preste mucha atención al primer hijo. La mamá aproveche los momentos que el bebé duerme para dedicar tiempo de juego a sus otros hijos. Y sobre todo el papá, dedique mucho tiempo a su otro hijo, que se sienta importante y que sienta la seguridad de que la relación con sus padres no cambiará, que perciba siempre el amor y el cuidado de sus padres. Comparte esta información tan valiosa y sigue nuestro canal para no perderte ninguna clase de aprendizaje para padres. Y deja un corazón en los comentarios si has llegado a esa parte del video. Te mando un fuerte abrazo. Chao.